Bien, apreciables estudiantes, para cada uno de ustedes un buen día. Es un gusto saludarles nuevamente con un tema más del curso de matemática, y en este momento veremos el tema reducción de términos semejantes. Pues los términos semejantes son aquellos términos que tienen igual factor lineal. Ahora ustedes se preguntarán a qué se refiere lo que es el factor lineal. Pues bien, el factor lineal es aquello cuando se tiene la misma parte literal, y también debe de cumplirse que cada símbolo tiene que estar en el mismo orden, y también debe de tener iguales exponentes. Cuando hablamos de reducción de términos semejantes, se refiere a sumar o a restar los coeficientes de una expresión algebraica, y después se conserva lo que es el factor lineal. A eso se refiere lo que es la reducción de términos semejantes. Como nos podemos dar cuenta acá, dice las características, por así decirlo, de un igual factor lineal es de que debe de tener los mismos símbolos y los mismos exponentes. Acá nos damos cuenta, m al cuadrado n, aquí también tenemos m al cuadrado n, o sea que el orden del factor lineal es el mismo. Entonces esos tipos de términos son los que se pueden efectuar. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, aquí mn y aquí m al cuadrado n, esos tipos de términos no son semejantes, por lo tanto no se pueden efectuar. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Como número 1 tenemos 6ab menos 3ab. Acá nos dice mismo factor lineal. ¿Cuál creen ustedes que es el mismo factor lineal ahí? Pues el mismo factor lineal es AB, porque si se dan cuenta, tienen el mismo exponente y están en el mismo orden, tanto en esta expresión como en esta. El segundo, 4x al cuadrado y más 12x al cuadrado y. Eso también dice su factor lineal es x al cuadrado y, porque están los símbolos, es decir, las letras están en el mismo orden y cada una también está ordenada según su exponente. Ahora tenemos 2ac al cuadrado menos 16ac al cuadrado. Mismo factor lineal, ac al cuadrado. También cabe mencionar de que lo que es cuando hablamos de coeficientes nos estamos refiriendo a los números que acompañan la parte literal, y la parte literal son las letras. Entonces también tenemos acá unos ejemplos para presentarles a ustedes, mas sin embargo les quiero recordar alguna temática que probablemente ustedes ya hayan visto, lo que es la ley de signos. La ley de signos es muy importante para poder desarrollar correctamente la reducción de términos semejantes. Pues según la ley de signos, signos iguales se suman y se conserva el mismo signo, y signos diferentes se restan y se conserva el signo del coeficiente de mayor valor. Eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces, sabiendo ya lo anterior, vamos a resolver los ejemplos. Entonces tenemos el ejemplo número 1. Copiamos y nos dice el ejemplo número 1, 4x más 8x. Entonces inmediatamente nos damos cuenta de que sí son términos semejantes, porque tienen la misma parte literal y el mismo exponente, que aunque no se vea, pero se sobreentiende de que aquí tiene el exponente 1, pero este no se escribe porque es exponente 1, solamente se sobreentiende. Acá lo que es la parte de los coeficientes no importa, puede ser cualquier coeficiente, pero hablando de parte literal, esa tiene que ser, como lo dice su nombre, semejante. Entonces, en esta ocasión los algoritmos a aplicar son de que se efectúan los coeficientes según los signos. Esa operación se efectúa según los signos y después solamente se copia la parte literal. Entonces, practicando en este caso, diríamos, acá también se sobreentiende que está el signo más, pero como es el más, al principio no se escribe. Entonces, decimos, efectuamos la operación entre coeficientes. 4 más 8 sería 4, más 8 sería 12. Y de la parte de literal, como les había mencionado, simplemente se copia. Entonces la parte literal es x.
Entonces, 4x más 8x es igual a 12x. Ese sería nuestro primer ejemplo. Ahora bien, tenemos un segundo ejemplo que nos dice menos 6 m al cuadrado n menos 5 m al cuadrado n más 2m al cuadrado n. Como nos podemos dar cuenta, acá también son términos semejantes, porque las partes literales aparecen en todas en el mismo orden y cada una con su mismo exponente. Acá m está elevado al cuadrado, si nos damos cuenta que está elevado al cuadrado, y aquí también está elevado al cuadrado. Y aquí simplemente tenemos n, aquí también tenemos n, y aquí también la tenemos. Lo que nos indica que sí son términos semejantes, por lo tanto sí se pueden operar. Entonces ahora, como les había mencionado anteriormente, debemos de efectuar las operaciones según la ley de signos. Entonces, primero efectuamos los coeficientes, menos 6, menos 5 y más 2. Entonces, menos 6 y menos 5 es igual a menos 11. Luego bajamos el 2. Menos 11 más 2 son signos diferentes, entonces se resta y se copia el signo del coeficiente del mayor valor. 11 más 2 sería 9. ¿9 qué? ¿Negativo o positivo? Tendría que ser negativo porque 11 es mayor que 2. Entonces, acá tenemos ya resuelto los coeficientes. Y como les había mencionado anteriormente, una vez resuelta la operación entre los coeficientes, simplemente se copia lo que es el factor lineal. Y en este caso, nuestro factor lineal es m al cuadrado n. Entonces, acá tendríamos nuestra respuesta y diríamos que menos 6 m al cuadrado n, menos 5 m al cuadrado n, más 2 m al cuadrado n nos da un resultado de menos 9 m al cuadrado n. Y es así como efectuamos el segundo ejercicio. Ahora vamos con el tercero. Y el tercero nos dice menos x menos 5x. Acá inmediatamente también nos damos cuenta que son semejantes porque tienen lo que es la misma parte literal y el mismo exponente. Como les había mencionado, hay cosas que se sobreentienden. Por ejemplo, acá sabemos de que hay un 1, pero no se escribe, más sin embargo, se sobreentiende que ahí está. Entonces los coeficientes serían menos 1, menos 5. Esto nos da un resultado de menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque signos iguales se suman y se conserva el mismo signo. Entonces, 5 más 1, 6 y conservamos el mismo signo. Y después simplemente se copia lo que es el factor lineal. Y nuestro factor lineal es x. Entonces, menos x menos 5x nos da un resultado de menos 6x. Y así es como resolvemos el tercer ejemplo. Ahora bien, resolvemos un cuarto ejemplo que nos dice 12xy al cuadrado menos 5xy al cuadrado. Acá también nos damos cuenta de que son términos semejantes porque la parte literal está ordenada y también el exponente está ordenado. Por ejemplo, estos términos no fueran semejantes si estuviera x elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos x elevado al cuadrado y aquí simplemente tenemos x. Y aquí tenemos y aquí tenemos y al cuadrado. Es decir, que no son términos semejantes, por lo tanto no se pueden operar. Pero esto solo era una salvedad. Pero en nuestro caso es de que tenemos acá y al cuadrado. Entonces sí son términos semejantes. Operamos los coeficientes. 12 menos 5. Sabemos que aquí hay un signo más, pero como les he estado viendo diciendo que se sobreentiende, por lo tanto no se anota. Entonces decimos 12 menos 5 sería 7. ¿7 qué? ¿Positivo o negativo? Sería positivo. Porque decimos que se copia el signo de el coeficiente de mayor valor, pero acá no lo escribimos, simplemente se entiende. Y después de haber resuelto la operación entre los coeficientes, se copia únicamente lo que es el factor lineal. Y en este caso, nuestro factor lineal es x y al cuadrado. Entonces, acá tenemos nuestra respuesta. 12xy al cuadrado menos 5
xy al cuadrado nos da un resultado de 7xy al cuadrado. Y así es como resolvemos nuestro cuarto ejemplo. Ahora bien, resolvemos nuestro último ejemplo que nos dice menos 15a al cuadrado b más 10a al cuadrado b. Entonces acá también nos damos cuenta inmediatamente de que son términos semejantes, porque es la misma parte literal y en el mismo orden. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con el mismo orden? Entonces, vamos a hacer una salvedad. Digamos de que aquí esté así. ¿Ustedes creen que estos serían términos semejantes? No, tienen la misma parte literal, sí, pero no están ordenadas, porque aquí primero aparece la A y aquí primero aparece la B, por lo tanto no están en el mismo orden, entonces no son términos semejantes, tienen que estar en el mismo orden, como lo estamos viendo en este caso. Entonces ahora, como tenemos signos diferentes, hacemos la resta y tomamos el signo del número mayor. Entonces 15 menos 15 más 10 nos da el resultado de menos 5. ¿Por qué? ¿Por qué menos? Porque menos es el signo del coeficiente de mayor valor. Entonces ahora, como último paso, es copiar lo que es el factor lineal. Y nuestro factor lineal en este caso es al cuadrado b. Entonces, por lo tanto, ya concluyendo nuestros ejemplos, diremos de que menos 15 al cuadrado b más 10 al cuadrado b nos da un resultado de menos 5a al cuadrado b. Y es así, apreciables jóvenes y señoritas, como hemos resuelto estos ejemplos para que ustedes vayan comprendiendo esta temática y así tengan una base para poder resolver los ejercicios que más adelante les plantearé también para que ustedes lo resuelvan. Entonces, ya recapitulando lo que son la reducción de términos semejantes, pues los algoritmos que ustedes deben aplicar es tomar muy en cuenta lo que son la ley de signos, ¿verdad? Y también sobreentender en qué momento hay un 1, pero que no está escrito, mas sin embargo se sobreentiende. Y también de que el primer paso es operar los coeficientes, los que sean, si son 1, 2, si son 2, 3 o 4 coeficientes, operar los coeficientes y ya resolviendo esa operación simplemente se copia lo que es el factor lineal y ahí está resuelto lo que sería una expresión algebraica. Entonces, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por prestarme su atención y esperando de que hayan comprendido la temática y les deseo muchos éxitos en sus estudios. Muchas gracias y que Dios les bendiga.